Soportes y resistencias. Hoy te explicaré una forma de usar soportes y resistencias que a mí me da muy buenos resultados. Estas son herramientas tan conocidas, pero que pocos saben sacarle el máximo beneficio. En trading, los soportes son zonas en las que el precio, cuando está cayendo, se detiene, para luego rebotar o como mínimo hacer un rango lateral. Por ejemplo, en esta zona, que en este caso nos hemos ayudado con el indicador zigzag para poder dibujarlo. En esta zona el precio anteriormente ya había rebotado, pero ahora que el precio estuvo muy por encima de esta zona y luego vuelve a caer, se detiene nuevamente en esta misma zona, que ahora lo conocemos como zona de soporte. Y el precio respeta bastante bien esta zona, porque inmediatamente después de rebotar, vuelve a caer y otra vez se detiene en la misma zona de soporte, para luego hacer esta vez un pequeño rebote y recién continuar cayendo, esta vez rompiendo ya esa zona de soporte. Exactamente lo mismo pasa con las zonas de resistencia. El precio está subiendo, podemos decir que está en una tendencia alcista, pero por ejemplo como en esta zona el precio se detiene y empieza a caer. Después, cuando vuelve a subir y se acerca a la anterior zona marcada como resistencia, el precio nuevamente se detiene y como puedes ver hace un intento de retroceso, que lo puedes ver justo en esta vela, aunque después el precio empieza a subir rompiendo ya la zona de resistencia. Este comportamiento lo podemos ver no solo cuando el mercado está en rango lateral, también lo podemos ver incluso durante las tendencias. Por ejemplo, en esa tendencia bajista, el precio había dibujado un soporte por esta zona y en caídas posteriores el precio respeta esta zona. Hace pequeños rebotes. En esta zona sí que se pasó de largo, pero aún así, un poco más abajo hizo el rebote. Y durante este rango lateral lo podemos ver todavía con más claridad. Estas son nuestras zonas de resistencia y estas nuestras zonas de soporte, donde el precio respeta bastante bien las zonas. Entonces, vayamos a explicar cómo yo utilizo estas zonas de soporte y resistencia para mi trading diario. Como ves, en esta cuenta que lo ejecuto con un bot Semi-Automatic EA. Si eres seguidor del canal seguramente ya lo conocerás. Es un bot que hay que activarlo y desactivarlo en determinadas zonas, solo cuando hay oportunidades de trading. Y esas oportunidades de trading son las zonas de soporte y resistencia. Por ejemplo, los últimos trades ejecutados por nuestro bot fueron en el par USD-JPY. Después de esta tremenda caída, yo había identificado una zona de soporte en el mínimo de esta vela, porque cayó el precio, pero inmediatamente rebotó desde esta zona. Así que una vez que el precio se ha alejado lo suficiente, yo he decidido que esta zona sería mi siguiente zona objetivo. En este caso, zona de soporte objetivo. De forma que si el precio volvía a caer hasta esta zona, yo podía activar mi sistema de trades en compra, porque previamente ya sé que al ser una zona de soporte, aquí el precio tiene que hacer rebotes o por lo menos quedarse dentro de un rango lateral. Eso es precisamente lo que hice. Como puedes ver, yo activé Semi-Automatic Long, que se dedica solo a hacer compras, y nuestro bot empezó a abrir operaciones en buy, en compras. En este caso abrió 3 operaciones. Los puedes ver aquí, ya que el precio rebotó ligeramente por más abajo que mi zona marcada como soporte. Luego cerramos esos trades y desactivé el bot, porque puede que el rango todavía se mantenga, pero estos soportes, al igual que las resistencias, no son eternas. En algún momento tienen que romperse y el precio continuar con la tendencia. Para el caso de las resistencias es lo mismo, pero en sentido contrario. Por ejemplo, en este mismo par, USD-JPY, aquí por esta zona ya tengo identificado una zona de resistencia. Toda esta zona es una zona de resistencia, de forma que si el precio volviera a subir y llegar hasta esta zona, yo vería oportunidades de venta, esperando pequeños retrocesos o tal vez un rango lateral. Abriría esas operaciones de venta, tomo las ganancias y luego dejo de abrir operaciones, porque también sé que esta zona de resistencia no va a ser eterna. Se tiene que romper en algún momento y la tendencia continuar. Ahora, ¿cómo identificar buenas zonas de soporte o resistencia? Como sabes, a veces identificar una buena zona de soporte o resistencia puede ser relativo. Algunos verán posibles zonas de resistencia y otros pensarán que no hay tal zona de resistencia. Lo mismo con los soportes.
Por este motivo, considera estas 3 reglas para identificar de mejor manera las zonas de soporte y resistencia. 1. Yo siempre trato de entrar en zonas de soporte y resistencia bastante claros. ¿Y cómo logro esto? Una forma puede ser yendo a gráficos diarios, a gráficos grandes, o como mínimo gráficos de 4 horas. Ahí es donde se identifica con más claridad estas zonas, porque además, como estamos en marcos de tiempo bastante grandes, es mucho más probable que el precio respete esas zonas de resistencia y soporte. Por ejemplo, esta misma zona que ya habíamos visto en USD-JPY. 2. Otro aspecto importante. Es mucho mejor que el precio llegue a esa zona de soporte o resistencia con cierta fuerza. Por ejemplo, esta caída bastante grande. Cuando la caída es así de grande, tiene más probabilidades de detenerse y rebotar en esa zona de soporte y resistencia. Pero siempre, en cualquier caso, debes esperar solo un pequeño rebote o un rango lateral, como aquí. Tomas rápidamente los beneficios y luego dejas de operar. Y luego solamente esperas que el precio continúe con la tendencia. Por otro lado, si te parece ver soportes o resistencias cuando el precio se ha ido estrechando, o sea, cada vez es más pequeño el rango en el que se mueve el precio, como por estas zonas, aquí, también aquí, puede ser aquí, es mejor no operar. Porque cuando el precio se va estrechando, o sea, cada vez hay menor movimiento, menor volatilidad, lo más seguro es que el precio saldrá de esa zona de rango lateral para iniciar una nueva tendencia. 3. Tercer aspecto importante. Mientras más líquido es el par, es mucho mejor, porque con más probabilidad respetará las zonas de soporte o resistencia. Y generalmente los activos más líquidos son los de Forex, Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY y la mayoría de los pares Forex. No es recomendable operar en contra de la tendencia, como te estoy explicando ahora, como lo hago yo con esta cuenta, en otros activos como pueden ser, por ejemplo, acciones, índices bursátiles, materias primas, incluso el oro, que es bastante líquido, pero hay ocasiones en las que el oro, cuando empieza a subir, no se detiene para nada. Recientemente lo hemos visto, sube casi que sin retrocesos. El oro es un caso especial. Generalmente, y según mi experiencia, el oro casi siempre respeta las zonas de soporte, pero no respeta las zonas de resistencia. Hay algunas ocasiones en que no le importa las zonas de resistencia y las pasa como si fuera nada, como si no existieran. Estos son los resultados siguiendo esta estrategia. Por supuesto, puedes usar la estrategia que quieras en estas zonas, pero lo que te digo es, hay una oportunidad de trading en estas zonas, porque ya sabemos cómo se va a mover el precio, que se va a detener y al menos hacer un pequeño rango lateral en estas zonas antes de continuar. Si no sabes qué son soportes y resistencias, te invito a tomar el curso que tengo disponible sobre trading. Es totalmente gratis, así que no tienes excusas. Todos los links importantes los dejaré en la descripción de este video y nos vemos en el próximo video.